Para mí un placer compartir este rato con ustedes. Hoy vamos a revisar un tema que pues normalmente es más de la especialidad de infectología. Sin embargo, constantemente el servicio de neurocirugía es interconsultado para valoración cuando existen algunas dudas frente a los diagnósticos en estos pacientes. Para ustedes como médicos en formación, pues también es importante que se vayan sensibilizando frente a este tipo de temas, que vayan viendo las imágenes, características de estos pacientes, y que siempre que estén ante el caso de un paciente con inmunosupresión, en este caso, en este caso, pues el VIH, pensar que cuando en urgencias un paciente tenga algunas características de las cuales vamos a describir, puede estar presentando alguna de estas patologías. Entonces, para entrar en materia, en los primeros estudios que se realizaron de incidencia y prevalencia acerca de las infecciones oportunistas, por allá en la década de los 90, se encontraba que esa incidencia era de 13 por 1000 pacientes infectados por el VIH. En los siguientes estudios, un estudio publicado en el 2006, ya esa incidencia en general era de 1 por 1000 pacientes infectados, y dependiendo de algunas patologías podría ser incluso inferior. Esto gracias pues al ingreso de la terapia antirretroviral con la cual empezó a manejarse los pacientes y se pudo mejorar su condición inmunológica, y con esto la disminución de las infecciones oportunistas. Las más comunes en todos los estudios que uno encuentra y en diferentes regiones siempre están entre la tuberculosis meningia, la criptococosis meningia, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y en algunos casos también encontramos el linfoma primario del sistema nervioso central. Estos datos que se dan a nivel mundial no distan de los datos en Colombia. Este gráfico, esta tabla, es de un estudio publicado en el 2019 por la doctora Lopera, donde se hizo un estudio de prevalencia mirando cuáles eran las principales infecciones oportunistas, su prevalencia en los pacientes que estaban afiliados en ese momento. Es un estudio de prevalencia del 2012, publicado en el 2019, como les decía. Y en este estudio se pudo establecer que también estas 5 patologías eran las más prevalentes. Donde aparecen otras infecciones oportunistas en este ítem, cuando uno revisa el artículo completo, está la leucoencefalopatía multifocal progresiva. La única de las 5 que les mencioné inicialmente que no aparece en este estudio publicado es el linfoma primario del sistema nervioso central. Llama la atención que dentro de la patología, disculpe un momentico, activo el puntero, llamando la atención de manera significativa que dentro de estas patologías, dentro de estas infecciones oportunistas, la toxoplasmosis cerebral tenía una mayor prevalencia entre los adultos jóvenes, pacientes entre 30 y 49 años, y la infección por Mycobacteria tuberculosis era más prevalente en los pacientes mayores de 50 años. En este estudio se trató de establecer cuál era la prevalencia de las infecciones oportunistas antes y posterior al ingreso de la terapia antirretroviral. Como ustedes pueden observar, esa prevalencia y también la supervivencia que se ve en esta tabla de las infecciones oportunistas disminuyó una vez se ingresó el tratamiento con las terapias antirretrovirales. Dentro de esta tabla que se ve en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver que solamente una patología tiene un aumento con relación a la era
preterapia antirretroviral y la era postterapia antirretroviral, y esa es la demencia asociada al VIH. Y pues la demencia asociada al VIH no es una enfermedad oportunista y aumenta precisamente porque como la supervivencia en estos pacientes ha aumentado, entonces se diagnostica mayormente esta demencia asociada al VIH. Los niveles de CD4 en los que comúnmente se puede encontrar estas infecciones oportunistas van a aparecer en este gráfico en el azul clarito. El azul un poco más oscuro está determinando cuál es el nivel mayor de CD4 en el cual también se pueden encontrar pacientes, y la flecha nos indica cuál es el nivel desde más alto hasta el más bajo en el que nosotros podemos encontrar los pacientes con niveles de CD4 y las infecciones oportunistas que aparecen en el cuadro. Llama poderosamente la atención cómo en la tuberculosis y meningia, incluso pacientes con niveles de CD4 por encima de 400 pueden presentar la infección. Y en los pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva también se ha encontrado que estos pacientes pueden presentar infección incluso en niveles de CD4 por encima de 200. Lo habitual es encontrar pacientes con tuberculosis meningia con niveles de CD4 debajo de 200, pacientes con toxoplasmosis cerebral con niveles de CD4 por debajo de 100, pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva con niveles debajo de 150 y pacientes con criptococcus meningia con niveles de CD4 por debajo de 100. ¿Cuáles son esos nichos infecciosos de los diferentes microorganismos oportunistas en los pacientes inmunosuprimidos por la infección del VIH? Entonces vamos a tener unos blancos intracelulares y unos blancos extracelulares. Dentro de los blancos intracelulares vemos que Toxoplasmosis gondii, que es el microorganismo que va a producir la toxoplasmosis cerebral, tiene como diana o como blanco o trofismo todas las células del sistema nervioso central. El virus del JC, que es el virus relacionado con la leucoencefalopatía multifocal progresiva, va a atacar principalmente los astrocitos, pero en mayor medida a los oligodendrocitos. En el caso de Mycobacteria tuberculosis, los macrófagos cerebrales, y Epstein-Barr, las células B. Ya cuando nos referimos a criptococo, tanto criptococo neoforma como criptococo gatti, que es muy poco común, pero se ha encontrado en algunos pacientes, principalmente su blanco va a ser las meninges y el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Desde el punto de vista clínico, hay unas características que nos pueden llevar a nosotros a sospechar que un paciente con infección de VIH o un paciente que incluso sin infección de VIH, pero con las características clínicas. Recuerden que muchos de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencia no tienen diagnóstico establecido de VIH y llegan con una de estas patologías marcadoras de la enfermedad, y es cuando se le hace el diagnóstico. Entonces, desde el punto de vista clínico, existen unas características que nos pueden a nosotros llevar a pensar que el paciente presenta alguna de estas patologías infecciosas. En el caso del cambio del estado mental, la patología que más se asocia a cambios de estado mental es el linfoma primario del sistema nervioso central, pero también la podemos encontrar en los pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva, los pacientes con toxoplasmosis cerebral y los pacientes con criptococcus meningia y tuberculosis meningia. Sin embargo, vuelvo y les repito que la mayor probabilidad de encontrar un paciente con cambios del estado mental es un paciente con linfoma primario del sistema nervioso central. Las convulsiones son más asociadas a los pacientes con criptococcus meningia y los pacientes con toxoplasmosis cerebral. El dolor de cabeza más asociado a los pacientes con toxoplasmosis cerebral, criptococcus meningia y los pacientes con tuberculosis cerebral, bien sea meningia o tuberculoma. Ya vamos a ver las formas de presentación. Esta parte, este signo, que es la fiebre, me gusta mucho hablar de él porque podemos observar en esta gráfica que dentro de las patologías que estamos presentando, la tuberculosis meningia es la que más se puede asociar a fiebre en estos pacientes, pero nosotros en urgencia
cuando nos encontramos en urgencia con estos pacientes con enfermedades oportunistas, podemos observar que también los pacientes con criptococosis meningiae son pacientes que de manera subaguda presentan fiebre, y muy llamativo, dentro de los círculos que pongo aquí, el linfoma primario del sistema nervioso central, que normalmente no se presenta con fiebre, pero recuerden que como es un linfoma, puede presentar síntomas B, y dentro de los síntomas B nosotros tenemos la fiebre. En cuanto a déficit focal, lo vamos a encontrar más en los pacientes con toxoplasmosis cerebral, en los pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva y algunos pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central. Y el compromiso de nervios craneales es más un compromiso a nivel, es un compromiso que se presenta más en los pacientes con tuberculosis meningia. Ya vamos a ver que como la tuberculosis meningia principalmente su infección se da a nivel basal, lo que va a alterar dentro de los nervios craneales son el segundo nervio craneal, el nervio olfatorio y en algunos casos por la hipertensión endocranial, hipertensión endocraniana, el sexto par craneal. Dentro de las características del líquido cefalorraquídeo hay muy poca información en el líquido cefalorraquídeo normal. Cuando hablo de normal es en el citoquímico, los exámenes normales que nosotros pedimos en urgencia. Ya cuando se piden exámenes especiales hay mucha información, pero pues ahorita no vamos a tocar ese tema, que es un tema un poquito más profundo, solamente para informarles y para que ustedes tengan en cuenta que dentro de todas estas patologías infecciosas, la única que tiene un hallazgo importante en ese citoquímico y también en el recuento celular es la tuberculosis meningia. Hay incremento de linfocitos y también hay una disminución de la glucosa, hay una hipoglucorraquia. Esa hipoglucorraquia es secundaria pues a una disminución de los canales GLUT1 que transportan la glucosa a nivel del sistema nervioso central. Radiográficamente nosotros podríamos tener unos diagnósticos diferenciales y llegar incluso a confusión con algunas de las patologías, y estas patologías que podrían llegarnos a confundir son las que tienen efecto de masa, como son la toxoplasmosis cerebral y el linfoma primario del sistema nervioso central. Las diferencias entre estas dos patologías desde el punto de vista imagenológico es el número de lesiones que se pueden encontrar, el tamaño de las lesiones que se puede encontrar, que normalmente en toxoplasmosis cerebral es de 1 a 2 centímetros, y en el linfoma primario del sistema nervioso central son lesiones más grandes, hasta mayor a 3 centímetros. También el número de lesiones, normalmente, típicamente en la toxoplasmosis cerebral se encuentran varias lesiones, cuya ubicación es a nivel ganglio basal principalmente, y en el caso del linfoma primario del sistema nervioso central las lesiones se van a hallar más periventriculares, frontales y a nivel temporal. Otro hallazgo importante es el realce que presentan las lesiones una vez se inyecta el medio de contraste, y en las lesiones por toxoplasmosis cerebral lo que vamos a ver es un realce en anillo de estas lesiones, y las lesiones por linfoma primario del sistema nervioso central van a realzar de manera heterogénea. Otras dos patologías que podemos confundir desde el punto de vista imagenológico es la criptococosis meningia y la tuberculosis meningia cuando se presentan con hidrocefalia. Recordemos que la hidrocefalia por la criptococosis meningia es una hidrocefalia comunicante, principalmente porque se disminuye la absorción del líquido cefalorraquídeo al haber una obstrucción de las granulaciones aracnoideas. En el caso de la hidrocefalia por tuberculosis es una hidrocefalia obstructiva porque como se va a nivel basal, se produce una obstrucción principalmente en los agujeros de Luschkas y de Magendie y no se da la circulación del líquido cefalorraquídeo a través de todo el sistema, a través de todo el espacio subaracnoideo, que es a través de estos agujeros o forámenes que el líquido se distribuye después de estar en el sistema ventricular al espacio subaracnoideo. Para diferenciarlo desde el punto de vista imagenológico,
criptococosis meningia, vamos a encontrar que normalmente en estos pacientes va a haber mayor realce de contraste en las leptomeninges a nivel periférico. En el caso de la tuberculosis meningia, lo que se va a encontrar si hay realce, este realce va a ser más a nivel basal. Nosotros vamos a ver las cisternas de la base que van a estar, que van a realzar con el contraste. Vamos a ver las imágenes más adelante. Es bueno también tener en cuenta un término muy importante para diferenciar en las infecciones oportunistas, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmune es un desorden inmunológico que inicia una vez el paciente comienza a tomar su terapia antirretroviral. Normalmente son pacientes con buena adherencia al tratamiento médico y se define como una respuesta inmune exagerada ante un antígeno latente, cualquiera de los antígenos de las enfermedades oportunistas, y que desencadena una respuesta clínica exagerada, y nosotros la podemos observar en los pacientes en las neuroimágenes. Estos pacientes normalmente tienen una baja concentración, unos altos niveles de CD4, son pacientes que tienen una carga viral del VIH baja, y llama la atención que en las neuroimágenes, a diferencia de lo que ocurre con las lesiones oportunistas propiamente dichas, estos pacientes tienen un edema cerebral exagerado comparándolo con las lesiones de las demás lesiones oportunistas. Vamos a ver más adelante algunas imágenes para que ustedes se puedan ubicar. El tratamiento en este caso de los pacientes con síndrome inflamatorio de reconstitución inmune es corticosteroides. Entonces entramos primero con la tuberculosis meningia, y también definida como los accesos cerebrales por tuberculosis. Como les había dicho previamente, el microorganismo es Mycobacterium en tuberculosis. Tiene tres formas de infección en el sistema nervioso central. Una es la meningitis, la otra es los tuberculomas y la aracnoiditis espinal. Es una complicación que ocurre aproximadamente en el 1 al 5% de los pacientes que tienen infección por el VIH y tienen niveles de CD4 en los niveles de los que habíamos hablado, y llama la atención poderosamente que en los países donde la prevalencia de la enfermedad es alta, como en el nuestro, existen o se dan las tres formas de infección, y en aquellos países con prevalencia baja, la forma de infección que más se presenta es la meningitis. Los pacientes con VIH aumentan hasta 5 veces las probabilidades de desarrollar una infección por tuberculosis en el sistema nervioso central, y también está relacionada en aquellos pacientes con síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Incluso una de las primeras patologías en las cuales se empezó a describir este síndrome fue en la tuberculosis miliar, cuando se veía que pacientes presentaban una respuesta exagerada con una tuberculosis miliar. Recuerden que la tuberculosis miliar hablamos a nivel pulmonar, y estos pacientes presentaron una respuesta exagerada con un deterioro clínico muy rápido, y estaba relacionado con aquellos pacientes, como les había dicho previamente, que habían iniciado su terapia antirretroviral. La patogénesis descrita desde 1933 por el doctor Rich y el doctor McCordo en una publicación que hicieron, en la cual ellos denominaron algo como un foco rico. Este foco rico o Rick Fossey no es más que una respuesta granulomatosa que se da a nivel cerebral. Una vez que el paciente tiene la primoinfección, se desplaza el Mycobacterium tuberculosis hasta el cerebro, pero el sistema inmune, a través de una necrosis caseosa, recuerden que la tuberculosis produce necrosis caseosa, y que inmunológicamente el sistema, a través de una respuesta granulomatosa, esa es la forma que lo contiene. Entonces, este es
el inicio de la patogénesis en el caso de los pacientes que desarrollan una tuberculosis meningia, la ruptura de ese foco rico en micobacterias. Aquí podemos ver en este esquema, en esta gráfica, en esta diapositiva, a la parte de atrás, en la parte izquierda, la forma clásica, como se da la infección a nivel pulmonar, no nos vamos a detener en eso, pero en la parte derecha vemos un corte coronal de un cerebro esquematizado. Vamos a dividir esto como un hemisferio derecho y este como un hemisferio izquierdo, y vemos cómo en el hemisferio derecho está todo normal, están las células, son microglía, los astrocitos, se ve el hueso, la dura madre, la aracnoides, y pues si pudiéramos observar estaría la pía madre, que es la que está más adherida en íntima relación con el cerebro, y vemos cómo se ven todas las circunvoluciones representando un cerebro normal. En el caso del hemisferio derecho podemos ver, aquí vemos los focos ricos o el rift fossi, y vemos cómo fisiopatológicamente se pueden dar todos los daños a nivel encefálico. Uno es la ruptura del rift fossi, como le había dicho, y su desplazamiento, esa ruptura en el espacio meningio, con exudado meningio, produciendo la meningitis tuberculosa. Esa inflamación en las meninges produce una endovasculitis, esa endovasculitis, daño de vasos cerebrales, y oclusión de esos vasos cerebrales va a producir isquemia cerebral y posteriormente infartos cerebrales, y también directamente en el tejido encefálico va a haber daño de las neuronas por parte de estos microorganismos una vez se presenta su ruptura. Las formas clínicas de la tuberculosis a nivel cerebral en los pacientes inmunosuprimidos por la enfermedad del VIH, vamos a tener la tuberculosis meningia y el tuberculoma. En la tuberculosis meningia, cuya presentación clásica es subaguda, el paciente se va a presentar con fiebre, síntomas meningios, y la progresión de esta enfermedad se va a dar de tres formas. Una primera etapa prodrómica temprana, donde el paciente va a presentar fiebre, principalmente nocturna. En algunos casos, el paciente puede presentar cefalea. Una etapa meningítica, donde el paciente empieza a presentar signos meningios, alteración del estado de conciencia, cambios de la personalidad. Y una etapa final o paralítica, donde ese paciente ya tiene severo compromiso del estado de conciencia, llegando incluso al coma, y también compromiso de pares craneales. Les había dicho previamente que principalmente el segundo nervio craneal y el sexto nervio craneal. Algunos pacientes se pueden presentar con hidrocefalia y otros con alteración o pérdida de la visión, tanto por la hidrocefalia como por el compromiso del segundo nervio craneal. La otra forma de presentación es el tuberculoma. Son conglomerados de focos ricos, es decir, de conglomerados granulomatosos. Esto se observa en pacientes que tienen ausencia de signos meningios o ausencia de meningitis, tanto clínicamente como imagenológicamente, y los tuberculomas se pueden presentar de manera silente o pueden progresar en algunos pacientes con déficits motores focales y signos de hipertensión endocraniana. En la mayoría de los pacientes, estos tuberculomas son encapsulados durante largo periodo de tiempo. Estas son las imágenes. Esta es una imagen por resonancia magnética nuclear de un paciente. Aquí tenemos las diferentes secuencias. Esta es la secuencia T1. Esta es la secuencia T1 contrastada y esta es la secuencia FLAIR. En la secuencia T1 podemos observar una lesión irregular a nivel temporal que compromete también el mesencéfalo, principalmente lo que son las cruces mesencefálicas. Aquí ya cuando una vez se le aplicó el medio de contraste se puede observar una lesión irregular, incluso hay una lesión contralateral también a nivel temporal, y en esta imagen que es el FLAIR
que ya se evidenciaba también en el T1, tanto simple como contrastado, se puede ver el edema cerebral acompañando a la lesión. Aquí vemos una tomografía de cráneo contrastada, en la cual se pueden observar, lo que quería mostrarles aquí, es cómo la tuberculosis puede presentarse en un paciente en forma pues de hidrocefalia. Vemos una dilatación importante de un paciente con múltiples tuberculomas. Y acá la presentación meningia. Recuerden que les había dicho que principalmente se daba a nivel basal. Estas son las famosas cisternas basales, las cisternas perimesencefálicas, anterior y posterior, que tienen pues diferentes nombres, pero no vale la pena ahorita profundizar en ese tema. Y aquí también vemos también cómo las cisternas se pueden observar el realce del contraste. Recuerden que en la meningitis, la capa meningia que se afectan son, no es la paquimeninge, sino la leptomeninge, es decir, la aracnoides y la pía madre. Y la pía madre y la aracnoides es lo que está más en íntima relación con el tejido encefálico, principalmente la pía madre y la aracnoides. Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio que es el espacio subaracnoideo. Entonces aquí se puede observar claramente cómo hay un aumento, un realce de esta leptomeninge con el contraste, configurándose una tuberculosis meninge. Aquí podemos también ver en este corte sagital como el tronco encefálico, tanto en el mesencéfalo, en el puente y en la médula oblongada, se ve su leptomeninge realzada con el medio de contraste. El diagnóstico no vamos a profundizar mucho en esta parte porque es una parte muy del servicio de infectología, pero solamente para que ustedes lo tengan presente. Uno puede hablar de diagnóstico presuntivo en aquellos pacientes que se encuentran en zonas endémicas como nuestro país y que tienen los factores de riesgo y que desde el punto de vista clínico e imagenológico pueden presentar, y que desde el punto de vista clínico, imagenológico e incluso del líquido cefalorraquídeo tienen características de tuberculosis del sistema nervioso central. Y también se puede establecer un diagnóstico definitivo, pero ese diagnóstico definitivo se da a través del aislamiento del DNA del Mycobacterium. En el caso del tuberculoma, el diagnóstico es presuntivo, paciente en zona epidemiológica con factores de riesgo y con imágenes muy características de la enfermedad. El diagnóstico definitivo definitivamente es la biopsia en aquellos pacientes que hay mucha duda, pero es algo que nosotros en el servicio de neurocirugía preferimos no realizar este tipo de biopsias, ya cuando el servicio de infectología lo pide, pues porque tienen muchas dudas en el diagnóstico, se realiza, pero se evita hacer por lo que les había hablado acerca de la ruptura de esos focos ricos en microorganismos que pueden desencadenar una meningitis. El tratamiento tampoco vamos a profundizar en eso, tratamiento antituberculoso durante 9 a 12 meses y dentro del manejo con glucocorticoides es de las patologías infecciosas oportunistas que mejor le van el tratamiento con glucocorticoides, mejorando casi todos los pronósticos. Las intervenciones del servicio de neurocirugía están dadas por punciones lumbares seriadas en aquellos pacientes que requieren drenaje lumbar y vigilancia cuando tienen hidrocefalia sin un patrón que pueda producir de pronto un enclavamiento o un síndrome de herniación o derivación ventrículo-peritoneal en aquellos pacientes que definitivamente se requiera hacer una derivación porque la hidrocefalia no mejora posterior al tratamiento o el paciente está en una condición clínica que amerita hacerle esa derivación ventrículo-peritoneal. En el caso de las toxoplasmosis cerebral, el microorganismo es Toxoplasma gondii. Esta es la patología infecciosa oportunista más frecuente en aquellos pacientes con VIH que no reciben una profilaxis adecuada. Recuerden que en estos pacientes se da profilaxis con trimmetoprim sulfa cuando los pacientes tienen unos niveles tope de CD4. La prevalencia de la toxoplasmosis en Estados Unidos está por alrededor del 11%.
Sin embargo, en Europa, América Latina y África puede ser mayor al 80% y aumenta con la edad, lo cual es un factor de riesgo en los pacientes porque significa que muchas personas, 8 de cada 10 personas que nosotros vemos caminando por ahí, tienen anticuerpos positivos IgG para toxoplasmosis gondii, y ese paciente, en caso de tener una infección por VIH, es un paciente potencial de desarrollar una toxoplasmosis cerebral. Solamente un 30% de los pacientes en las series que uno revisa tienen niveles de CD4 menores de 100. Y esto está relacionado con la gráfica que les había mostrado inicialmente, donde veíamos que incluso pacientes con niveles de CD4 en 200 podían desarrollar la enfermedad. Es una de las otras patologías que está relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria, de reconstitución inflamatoria inmune, y la patogénesis también se da por la reactivación, en este caso de los bradizoitos enquistados, de la primoinfección. Entonces, la patogénesis, recuerden, la enfermedad relacionada con las heces del gato. El ciclo empieza con los oquistes fecales emitidos desde el gato y pueden llegar al humano de varias formas. Una, a través de intermediarios. Espérenme un momento, por favor, disculpe. Una, a través de intermediarios, consumiendo la carne de estos animales, la cual se deposita en sus músculos. Otra, a través de transfusiones sanguíneas, muy raro en estos momentos, muy raro. Y una de las más frecuentes, que es consumir alimentos crudos, como las frutas que se consumen lógicamente no cocidas, o agua que está contaminado con las heces de los gatos. Otra forma también es cuando se está en contacto con esas cajas donde los gatos hacen sus deposiciones y no se tiene una buena higiene de manos, también se corre el riesgo de adquirir la enfermedad. Recuerden que esta enfermedad queda enquistada en varios órganos del cuerpo humano y que el sistema inmunológico puede controlar, y el paciente no va a presentar ningún tipo de infección que pueda afectarle la vida. Posteriormente, cuando el paciente presenta la inmunosupresión, se da la sistematización de esta enfermedad, pasan estos microorganismos al torrente sanguíneo, y una vez en el sistema nervioso central atraviesan la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica la pueden atravesar los microorganismos libres o también aquellos microorganismos que están enquistados en los macrófagos, pueden atravesar a través de un mecanismo que se llama caballo de Troya y pueden llegar al sistema nervioso central. Las formas de enfermedad, vamos a tener dos formas de enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Una es la encefalitis toxoplásmica o los abscesos cerebrales, que es la forma más común, es la que comúnmente vemos a los pacientes en los servicios de urgencia, la cual se va a presentar con en algunos casos, múltiples abscesos cerebrales, que su ubicación más común va a ser a nivel de los ganglios de la base. Y la sintomatología con la que se pueden presentar estos pacientes en días, 1, 2 o 3 días, es un paciente que se presenta inicialmente con fiebre, cefalea, confusión, y de manera aguda, presenta un déficit focal o una crisis motora, en la mayoría de los casos focales. La otra forma de presentación a nivel encefálico es la encefalitis difusa, que es un paciente que tiene una infección no focal generalizada, que presenta de manera rápida alteración del estado de conciencia con déficit cognitivo, y
hasta un 50% crisis motoras generalizadas con alteración del estado de conciencia. La otra presentación, que es una presentación extracerebral de la toxoplasmosis, es la corioretinitis. Recordemos que también los pacientes con VIH, cuando los niveles de CD4 están por debajo de 100, pueden presentar corioretinitis tanto por toxoplasmosis como por citomegalovirus. Entonces, estos pacientes lo que van a presentar es una uveitis posterior, mucho dolor, disminución de la agudeza visual, es predominantemente unilateral. Al fondo de ojo, principalmente en el examen realizado por oftalmología, se pueden ver las manchas de ROP, y hasta un 30% de los pacientes que presentan corioretinitis pueden presentar concomitantemente una toxoplasmosis cerebral. Imagenológicamente, esto es la presentación. Aquí tenemos nuevamente T1 contrastado y el FLAIR. En el T1, para cuando no se tiene mucha experiencia, pues no se alcanzan a apreciar algún tipo de imágenes, pero podemos ver una ligera hipodensidad a este nivel en el tálamo izquierdo, que cuando se le administra el contraste realza en anillo de manera tenue, y que en la imagen del FLAIR podemos observar mejor porque se ve el edema cerebral circundante, el cual no es tan prominente. Esta es la forma como nosotros lo vamos a ver en los servicios de urgencia cuando solicitamos una tomografía. Recuerden que la tomografía que siempre solicitamos en urgencia es una tomografía simple de cráneo, que si somos estrictamente académicos, las tomografías simples de cráneo solamente sirven para eventos cerebrovasculares y para trauma. Sin embargo, es la imagen que nosotros tenemos a mano en los servicios donde se hace tomografía. Entonces, cuando se solicita o cuando el paciente tiene una tomografía simple de cráneo, la mayoría de las veces no vemos nada más que edema cerebral. Aquí podemos ver que a nivel de los núcleos de la base hay un edema cerebral que desplaza la línea media y colapsa el cuerno frontal de este ventrículo lateral y en relación con esta edema cerebral. Cuando nosotros les realizamos una tomografía contrastada o una resonancia magnética nuclear a este paciente, lo que vamos a ver son las imágenes en acceso con los realces en anillo. Aquí tenemos un paciente con múltiples lesiones, tanto a nivel de los núcleos de la base como en cerebelo, las cuales realzan en anillo, como les había dicho previamente, tras la administración del medio de contraste. Esas son las imágenes típicas de la toxoplasmosis cerebral en su presentación de accesos cerebrales o encefalitis toxoplasmática. El diagnóstico tampoco, como les dije, vamos a someramente a hablar de esto. Pacientes que tienen niveles de CD4 menores de 100 y que no están recibiendo una profilaxis adecuada, se debe sospechar si tiene un síndrome compatible con toxoplasmosis cerebral. Recuerden, paciente que llega convulsionando, paciente con una focalidad neurológica, es un paciente que tiene IgG positivo para toxoplasmosis gondii, es un paciente que tiene imágenes características o típicas de toxoplasmosis. Se dice que hasta en un 90% de probabilidad se puede hacer el diagnóstico si el paciente cumple con estos criterios. O sea, que en los pacientes que no cumplen con todos los criterios, en los pacientes que se les inicia terapia antimicrobiana para toxoplasmosis y no responde, o en aquellos pacientes que vemos lesiones únicas grandes que incluso nos hagan sospechar que el paciente puede estar presentando un linfoma primario del sistema nervioso central, en estos pacientes es los que está indicado la biopsia cerebral, que es el diagnóstico definitivo con una sensibilidad que es superior al 96%. Es una de las razones por las que más, desde el punto de vista del servicio de infectología, interconsultan a neurocirugía. Y realmente, a pesar de que epidemiológicamente las más frecuentes fue, como se las dije desde el principio, las que nosotros más vemos como servicio de neurocirugía son la toxoplasmosis cerebral y el linfoma primario del sistema nervioso central,
porque son por las cuales no interconsultan en algunos momentos, sospechando incluso que se trata de lesiones neoplásicas y no unas lesiones infecciosas relacionadas con inmunosupresión, o en algunos de los casos, este caso en particular, porque requieren una toma de biopsia para realizar diagnóstico definitivo en un paciente que genera dudas en cuanto a su manejo y diagnóstico. El tratamiento, sulfadiazina más pirimetamina, recordar que en estos pacientes la terapia antirretroviral se debe iniciar preferiblemente 2 semanas de haber iniciado el tratamiento antimicrobiano, con el objeto de disminuir el riesgo de que el paciente presente el síndrome inmune inflamatorio de reconstitución inmunológica. Y lo más importante para ustedes es que cuando ustedes tengan un paciente con diagnóstico de VIH y que ustedes le vean dentro de sus estudios que tenga unos niveles de CD4 por debajo de 100, deben iniciarle la profilaxis. Y ya saben que la profilaxis es con trimethoprim sulfa. ¿Cuánto tiempo se debe mantener esa profilaxis? Hasta que el paciente por lo menos 3 meses tenga niveles de CD4 por encima de 200. La siguiente patología, Cryptococcus meningia, el microorganismo Cryptococcus neoforma y rara vez Cryptococcus gattii, pero hay casos en pacientes en los que se ha documentado. Recordemos que esto es un hongo que es inocuo y se encuentra tanto en las heces de las aves como en algunos árboles. La incidencia, o más bien la prevalencia de criptococosis a nivel pulmonar en pacientes en los cuales no tienen una inmunosupresión es muy alta en algunos territorios, como es en el África subsahariana y también en el sur y en el sureste de Asia, alcanzando unos niveles muy elevados, lo cual pone en riesgo esta población en el caso de presentar pues infecciones oportunistas como el VIH. Es importante estudiar esta patología porque es una de las que mayormente genera mortalidad dentro de las patologías infecciosas oportunistas, documentándose esta mortalidad hasta en un 20% de los pacientes que mueren por infecciones oportunistas relacionadas con el VIH. Los recuentos de CD4 en los pacientes con Cryptococcus meningia normalmente son menores a 100, es el umbral de mayor riesgo, y es la patología que mayormente nosotros encontramos relacionado con el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. La patogénesis, al igual que hemos hablado con las demás, es una reactivación de la infección latente y una diseminación que posteriormente tiene una predilección por el sistema nervioso central. Recordemos, ese de las aves, las esporas de los árboles, principalmente a nivel de los árboles, Cryptococcus gattii. También se encuentra neoforma, la neoforma solamente en las heces de las aves, una infección pulmonar, primoinfección, paciente sistema inmunológico competente, paciente controla la enfermedad, pero una vez se da la inmunosupresión, se presenta la diseminación hematógena y posteriormente al sistema nervioso central. Desde el punto de vista fisiopatológico también hay, una vez se pasa del nivel pulmonar, aquí vemos la luz alveolar, se pasa al torrente sanguíneo y una vez en el torrente sanguíneo, cuando se llega al sistema nervioso central, se atraviesa la barrera hematoencefálica, también por transitosis, puede ser también transcelular, o por el mecanismo de caballo de Troya, puede llegar al sistema nervioso central una vez pasa la barrera hematoencefálica. La presentación clínica, estos pacientes pueden presentarse sin sintomatología o una sintomatología muy leve las primeras, durante una semana o 2 semanas, y clínicamente se van a presentar con fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Recuerden que esta presentación de la Cryptococcus meningia, como veíamos en uno de los cuadros iniciales, es subaguda.
Los pacientes durante 1 o 2 semanas van a presentar los síntomas referidos y hasta un 25% de estos van a llegar en la evaluación con signos de irritación meningia y hasta un 15% de los casos los pacientes van a presentar hidrocefalia comunicante por el mecanismo del que habíamos hablado de disminución de la absorción a través de las granulaciones aracnoideas. Pueden presentarse con disfunción de pares craneales, principalmente por el aumento de la presión intracraneal y compromiso del sexto par craneal o nervio craneal, que es el que más se compromete cuando hay aumento de la presión intracraneana. En el examen físico nosotros podemos encontrar un paciente letárgico, confuso, asociado con un síndrome febril, con una neuropatía craneal, es decir, compromiso de pares craneales. Y también recordemos que como estos pacientes sufren infecciones a nivel pulmonar y lo que presentan es una diseminación de esa infección, la mayoría de los casos esos pacientes los encontramos con síndromes de depresión respiratoria, pacientes con sintomatología respiratoria, pacientes incluso con lesiones en piel tipo molusco contagioso. Y como dato importante, algunos pacientes los podemos encontrar con hipertensión diastólica, que es una respuesta a el aumento de la presión intracraneal. Imagenológicamente vamos a encontrar, recuerden, ya les había comentado, las meningitis, lo que van a afectar es la leptomeninge. Entonces, es una imagen contrastada, un corte sagital de una resonancia. Este es un T1 contrastado, donde podemos ver algunas infiltraciones de la leptomeninge con aumento o realce con el contraste. Recuerden que también les dije que cuando se encuentra encefalitis, porque la criptococosis meningia, no solamente el compromiso es a nivel meningio, sino que en algunos casos, incluso algunos libros lo describen como meningoencefalitis por criptococo. Entonces, cuando produce la lesión en el parénquima cerebral tipo encefalitis, va a afectar principalmente la región de los núcleos de la base. Aquí tenemos alrededor, un poquito más arriba, estaríamos más frontal profundo, pero cerca a lo que es la cabeza del núcleo caudado en relación con el núcleo de la base. Aquí podemos ver la lesión y es un edema cerebral relacionado pues con la encefalitis. Este es otro paciente, también vemos una lesión aquí a nivel del núcleo de la base, más precisamente en lo que es el núcleo lenticular, en su globo, el núcleo lenticular a nivel del putamen. Aquí vemos esta imagen, esta es una tomografía simple de cráneo. Podemos ver una imagen, un paciente llega febril, cefalea, signos meningios, y podemos ver que es una tomografía simple de cráneo por demás normal. No vemos ningún tipo de lesión, vemos sistema ventricular relativamente normal, no vemos lesiones parenquimatosas, intraparenquimatosas, pero cuando se le realiza la resonancia podemos observar una lesión que compromete la cabeza del núcleo caudado del lado derecho. El diagnóstico en estos pacientes también se sospechan aquellos pacientes con CD4 menor de 100 y que tienen un síndrome clínico muy característico a una criptococosis meningia, es decir, el paciente que tiene cefalea y fiebre aislada. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico en estos pacientes? Hacerle los pacientes punción lumbar, esa punción lumbar tanto para medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes aumentan la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, incluso se pueden tener presiones de apertura mayor a 50 milímetros de mercurio, y para estudio de ese líquido cefalorraquídeo, citoquímico, tinta china. Recordemos que previamente esos pacientes deben de tener una
neuroimagen para descartar alguna lesión que pueda producir, una vez se haga la punción lumbar, que pueda producir el paciente un síndrome de enclavamiento o de herniación por una lesión que esté en la fosa posterior o a nivel basal. El diagnóstico definitivo es con cultivo. Este cultivo demora de 3 a 7 días, pero también se pueden hacer antígenos y también se puede aislar la PCR, también se puede aislar el DNA de criptococo a través de la reacción en cadena de la polimerasa, y no vamos a entrar en detalle en eso. Tratamiento, terapia antifúngica, anfotericina, fluconazol. Tiene tratamiento de inducción, de consolidación y tratamiento de mantenimiento. El control de la presión intracraneal, a esos pacientes se les hace punción lumbar evacuatoria, y en aquellos pacientes que no responde se le puede hacer derivación lumboperitoneal o drenaje, o en algunos casos drenaje ventricular, pues tipo DEP en algunos casos, en pacientes que tengan una condición clínica que lo amerite. Recordar también el iris en estos pacientes, que ocurre principalmente en aquellos que se le inicia la terapia antirretroviral antes de 2 a 10 semanas de haber iniciado el tratamiento antifúngico. En estos pacientes no se da glucocorticoides. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una patología por el virus de JC. Sospecho que ese es el virus de los que el microorganismo de lo que hemos hablado, el menos conocido. Es un virus respiratorio, es un virus descubierto por allá en 1975 en un paciente con linfoma Hodgkin, y el paciente se llamaba John Cunningham, y por eso el nombre de virus del JC. La lesión en estos pacientes o la infección primaria es una infección asintomática, una infección respiratoria. Hasta en un 80% de los pacientes adultos se puede encontrar los anticuerpos del virus del JC. Es una infección que se adquiere en la edad temprana. Los niños adquieren la infección. Y el linfoma primario del sistema nervioso central es una patología. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una patología que solamente se relaciona con pacientes inmunosuprimidos. Posterior al ingreso de la terapia antirretroviral, ha disminuido la prevalencia de manera significativa de esta patología. Recordemos que los niveles de CD4 en estos pacientes clásicamente son menores de 200, pero habíamos visto en la primera gráfica que incluso en pacientes con niveles de CD4 mayores a 200 se puede encontrar la enfermedad. La patogénesis, igual a las demás infecciones oportunistas, son infecciones latentes. En este caso de los pacientes, las infecciones latentes van a estar en los órganos linfoides y en los riñones, y hay una reactivación con replicación y una reorganización del genoma viral, el cual produce una variante que es muy neutrópica, es decir, una variante que tiene mucho trofismo por el sistema nervioso central, principalmente, como les había mencionado, por los astrocitos y los oligodendrocitos, produciendo desmielinización. Esta figura donde se muestra la patogénesis, a pesar de que es una figura relacionada con un medicamento que se da en los pacientes con esclerosis múltiple, un medicamento biológico, y que esos pacientes con esclerosis múltiple también pueden presentar, posterior a la administración de este medicamento, pueden presentar leucoencefalopatía multifocal progresiva. El mecanismo fisiopatológico que hay de aquí en adelante es similar al que ocurre en los pacientes con VIH, que tienen los niveles de CD4 en niveles críticos y desarrollan la patología. Entonces, para mostrarle, esto es lo que les decía, la reorganización del genoma por una cepa. Disculpen un momento, por favor, responde el teléfono. Hola. Te llamo en 20 minutos, estoy en una presentación, entonces te llamo en 20 minutos. Una presentación virtual, ya te llamo. Entonces,
Como les decía, esa cepa que tiene, que es genoma, que va a tener ese gran trofismo por las células del sistema nervioso central, principalmente por astrocitos y oligodendrocitos. Aquí se muestra un oligodendrocito. Recuerden que los oligodendrocitos son los que van a mielinizar los axones de las neuronas a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico. Para recordar, recuerden que son las células de Schwann. Entonces, estas células infectadas con el virus del JC van a tener trofismo por estos oligodendrocitos, produciendo su destrucción y posteriormente el compromiso a nivel de la sustancia blanca. Recuerden que los axones, la sustancia blanca a nivel cerebral, son puros axones que están mielinizados por estos oligodendrocitos, y esa es la forma de presentación de la patología: compromiso de la sustancia blanca por destrucción o daño de los oligodendrocitos por las células infectadas. Las formas clínicas, vamos a tener 3 formas clínicas. Una es la forma clásica, el paciente con alteraciones neurológicas de aparición subaguda, con la alteración del estado mental, pacientes que presentan déficits motores como ataxia de la marcha, ataxia de las extremidades, y también síntomas visuales. Casi la mitad de los pacientes se pueden debutar con una crisis, que en la mayoría de los casos es una crisis focal, y vale la pena recalcarles que aunque el compromiso es a nivel de la sustancia blanca, también como se afectan células gliales, parte de la sustancia gris perilesional relacionado con la lesión primaria de la leucoencefalopatía multifocal progresiva también se va a ver afectada, y esto va a ser un foco epileptogénico, y por eso casi en aproximadamente la mitad de los pacientes se puede presentar crisis focales motoras. Otra de las presentaciones clínicas, que es una presentación clínica rara, es la neuropatía de las células de la granulosa a nivel cerebeloso. Recuerden que las células granulosas del cerebelo son unas interneuronas y están relacionadas pues con muchos de los procesos neurológicos que desarrolla el cerebelo, principalmente regulando a las células de Purkinje en muchos de los movimientos o de lo que son los ajustes de los movimientos que nosotros vamos a realizar, principalmente aquellos movimientos finos. En estos pacientes hay una infección lítica de esas células de la granulosa, daño de sus neuronas. Los pacientes se pueden presentar desde el punto de vista clínico con incoordinación, con ataxia, con disartria, una disartria cerebelosa. Recuerden que la disartria cerebelosa es una disartria que es una disartria atáxica, es decir, que el paciente lo que va a tener es un lenguaje monótono, y también desde el punto de vista imagenológico se va a observar en estos pacientes atrofia cerebelar. Llama la atención que a pesar de que la infección principalmente afecta la sustancia blanca, en el caso de esta presentación o de esta afección a nivel cerebral, lo que va a afectar es sustancia gris sin compromiso de esa sustancia blanca. Otra de las presentaciones, que es también aún más rara dentro de las presentaciones de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es la encefalopatía por el virus del JC. Es una presentación fatal con un curso muy rápido que lleva al fallecimiento del paciente. En esta presentación, el paciente de manera rápida nos van a referir los pacientes los familiares, que es un paciente que empezó a presentar afasia, deterioro cognitivo de manera rápida, y que en ninguna de las ocasiones o que durante el curso de la presentación el paciente no tuvo déficits neurológicos focales. En estos casos, lo que se observa
en los pacientes cuando se hacen los cortes post-mortem es que hay áreas de compromiso focal de la corteza y hay menos compromiso en la sustancia blanca y menos compromiso de desmielinización. Estas dos presentaciones, tanto la neuropatía de las células granulomatosas como la encefalopatía por el virus de JC, son presentaciones bastante raras. La presentación que más nosotros vamos a observar es la presentación clásica. Imagenológicamente, esta es la presentación de los pacientes. Vemos un compromiso de la sustancia blanca, ya aquí en la imagen ponderada en T1 podemos ver esta zona hipointensa en la sustancia blanca, que la tenemos que diferenciar del edema cerebral. El edema cerebral también vemos unas lesiones hipointensas, en la sustancia blanca, pero hay efecto de masa. Como vemos aquí, no hay efecto de masa. Ven el sistema ventricular, que no hay colapso sobre él. Otra característica importante es que no hay realce del medio de contraste de una lesión relacionada con esa lesión hipointensa, y ya podemos observarla de manera más clara en el FLAIR. Característicamente, las lesiones de leucoencefalopatía multifocal progresiva van a ser periventriculares. Recuerden que la sustancia blanca se relaciona de manera importante con los ventrículos laterales y con el sistema ventricular en general, pero con los ventrículos laterales mayormente. Aquí vemos otro paciente, compromiso a nivel frontal basal, pero sustancia blanca, también en relación a con los ventrículos laterales. En este caso, el paciente incluso tiene compromiso, si ustedes son muy detallistas, tiene compromiso de la sustancia blanca relacionada con las fibras descendentes desde la corteza. En este caso, vamos a tener aquí compromiso tanto de la cápsula interna y acá de la cápsula externa. Esta es una tomografía simple de cráneo. Esto es como van a observar el paciente. Recuerden, aunque esta imagen parece ser la imagen característica del edema cerebral vasogénico que se da por inflamación, tanto en las lesiones infecciosas como en las lesiones no plásicas, donde vemos la imagen típica de calcetín o guante, miren que no hay desplazamiento de la línea media. La transición córtico-subcortical, córtico-subcortical, córtico-subcortical guarda una relación muy parecida con a nivel contralateral. Entonces, esta es una imagen que nos vamos a encontrar en una tomografía simple de cráneo de un paciente con leucoencefalopatía multifocal progresiva. Aquí ya podemos observar en la tomografía, en la resonancia, este es un T2, podemos observar cómo se ve una leucoencefalopatía extensa. Y esta imagen que les traigo aquí es una imagen por difusión. Aquí lo que se ve hiper intenso es porque estamos ante el caso de un paciente con una leucoencefalopatía multifocal progresiva de corta evolución, paciente con una patología subaguda. Y esta imagen se las quería traer porque ustedes aquí pueden observar que el paciente tiene también una imagen característica con compromiso de la sustancia blanca, pero llama la atención que hay desplazamiento de la línea media, lo cual nos estaría hablando de un edema cerebral. En el contexto de un paciente con VIH que ha tomado o que viene tomando terapia antirretroviral, si nosotros se nos presenta este tipo de lesión, estamos en el caso de un paciente con un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Esta imagen contrastada nos da la razón al observarse que el paciente tiene un realce con el medio de contraste. Es decir, este es un paciente con una leucoencefalopatía multifocal progresiva, comilla, el cual
hizo un síndrome de reconstitución inflamatoria y por eso se ve mayor edema cerebral. Es decir, a este paciente lo que hay que mejorarle es darle manejo con corticoides para que disminuya la inflamación. El diagnóstico, sospecharlo en aquellos pacientes que tienen una imagen característica, principalmente los pacientes, solicitarles una imagen por resonancia magnética nuclear. Ya les hablé cuál es la imagen característica: paciente que no tiene ni efecto de masa, ni tiene lesión en territorio vascular y que se ve una imagen hipointensa en el T1, hiperintensa en el T2 y en el FLAIR. El enfoque diagnóstico en aquellos pacientes en los que se quiere confirmar ese diagnóstico, punción lumbar para hacerle aislamiento del DNA viral y en algunos casos biopsia de cerebro. También se puede hacer el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que al igual que en la toxoplasmosis cerebral, como en la tuberculosis meningia, más que todo en los tuberculomas, el gol estándar o el diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia, una especificidad del 100%. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, es decir, no existe una terapia antimicrobiana como existe en las otras patologías. En estos pacientes lo único que se tiene que hacer es darle su tratamiento antirretroviral. Ya para terminar, vamos a hablar del linfoma primario del sistema nervioso central. Esta patología, el microorganismo involucrado es el virus de Epstein-Barr. Recuerden, el virus de Epstein-Barr es una infección que se adquiere a muy temprana edad. Es la famosa enfermedad de la tía besucona. Es decir, que la mayoría de los adultos tenemos anticuerpos IgG positivos para el virus de Epstein-Barr. Y en los pacientes con HIV que llegan a presentar linfomas no Hodgkin, el linfoma que presentan es el linfoma primario del sistema nervioso central. La incidencia, como en todas las demás patologías oportunistas del sistema nervioso central, ha disminuido significativamente posterior al ingreso de la terapia antirretroviral. Recordemos que esos pacientes típicamente van a tener recuentos de CD4 menores de 100 y que además de esos recuentos menores de CD4 menores de 100, también es un factor de riesgo tener alta carga viral y que los pacientes tengan de manera crónica coinfección con el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. La patogénesis muy parecida a lo que habíamos hablado previamente. Sin embargo, aquí la característica importante es que lo que hay es una disregulación de los genes oncosupresores y posteriormente hay una pérdida del control del virus con una expansión significativa no regulada de las células B a nivel del sistema nervioso central. Aquí se muestra la patogénesis solamente para que ustedes comprendan. Aquí vamos a tener una célula B nativa. Vemos cómo aquí esta flecha nos indica cómo los viriones del HIV infectan a esa célula, también como sus principales proteínas ingresan a esta célula. Llama la atención lo que les había dicho: aquellos genes oncosupresores van a tener una disminución, se disminuye la apoptosis de esas células B, y por el contrario, lo que aumenta en estos pacientes es la replicación viral dentro de esas células B y posteriormente se dan las alteraciones genéticas. Y esas alteraciones genéticas de esas células B a nivel del sistema nervioso central, infectadas
por el VIH es lo que producen ese linfoma primario del sistema nervioso central. También nosotros podemos tener el linfoma primario del sistema nervioso central no asociado a VIH. Eso quiero que quede claro, que también se puede presentar, pero es una patología, pues, incluso en su presentación desde el punto de vista clínico y en su manejo distinto. Dentro de la parte clínica, los síntomas y los signos, la presentación va desde aguda a subaguda, pacientes confusos, letárgicos, con alteraciones de la memoria. Algunos pacientes pueden presentar déficits focales dependiendo del lugar de la lesión. Y en algunos pacientes se pueden también desarrollar crisis que en la mayoría de los casos son crisis focales en relación con los lugares en los que tenga la lesión. Como les había hablado en la parte inicial de la charla, algunos pacientes pueden presentar síntomas B, que son los síntomas relacionados con los linfomas. Recuerden, esos pacientes, fiebre nocturna, pérdida de peso, serían los síntomas B, y hasta en un 80% de los pacientes pueden estar presentes. Diagnósticos, el definitivo, biopsia. La biopsia se puede ser abierta o por estereotaxia. Biopsia estereotáctica es una forma como realizamos la biopsia sin necesidad de hacerle una craniotomía del paciente. O también nosotros podemos hacer un diagnóstico que se le llama diagnóstico de certeza, que es a través de obtener el DNA viral desde el líquido cefalorraquídeo. Esto principalmente en aquellos pacientes en los que no se puede realizar biopsia por diferentes razones. Puede ser un paciente que clínicamente está muy deteriorado o que tiene una contraindicación para el mismo. Otra forma de hacer el diagnóstico es el diagnóstico basado en la triada. Recuerden que yo les había manifestado que el diagnóstico diferencial de el linfoma primario del sistema nervioso central es aquellos pacientes con toxoplasmosis cerebral en su presentación de abscesos cerebrales. Aquellos pacientes con sospecha clínica imagenológica de toxoplasmosis cerebral, en los cuales se les inicia tratamiento y tras 2 a 3 semanas de tratamiento con, como les había indicado, antimicrobiano dirigido, sin tratamiento con glucocorticoides, y que sigan persistiendo con las imágenes y la sintomatología, en esos pacientes se debe sospechar de que posiblemente pueden estar presentando un linfoma primario del sistema nervioso central, y es en aquellos pacientes en los cuales se solicita y se puede realizar la biopsia de cerebro. Imagenológicamente, esta es la presentación. Son lesiones grandes, que normalmente son de más de 3 centímetros. Aquí en este caso vemos unas lesiones que tienen un realce en anillo. La mayoría de los casos, los pacientes, la lesión, el realce es homogéneo. En este caso tenemos una tomografía simple de cráneo. No se observa lesión, pero se observa un gran edema cerebral, a diferencia de lo que veíamos con la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Aquí hay un edema cerebral evidenciado por el desplazamiento de la línea media con colapso del sistema ventricular ipsilateral. Aquí vemos ya la lesión como realza de manera homogénea. Y aquí esta imagen ponderada en el T2, donde debemos hacer la diferenciación con la leucoencefalopatía multifocal progresiva, porque la leucoencefalopatía multifocal progresiva presenta la hiperdensidad en la sustancia blanca, pero no se asocia a una imagen que nos demuestre que hay una lesión sólida. Entonces,
para que lo tengan en cuenta desde el punto de vista imagenológico para hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento, tampoco vamos a profundizar en esto. El tratamiento es como un linfoma, metotrexate, y a estos pacientes también se le debe la terapia antirretroviral. Lo ideal es que se les dé posterior a 2 semanas de iniciado el tratamiento por el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Muchas gracias por escucharme. Eso era lo que tenía para presentarles. Esta frase que me gusta mucho es una frase que aparece en un libro de histología con el que se estudiaba cuando yo estudié medicina. No sé si todavía existe la histología de Jenneser. Y es una frase que me gusta mucho, que es de Carl Eric Soya. Estoy atento a preguntas, dudas y comentarios.